Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 14 de Mateo, y a partir del versículo 22, hoy vamos a terminar ya el capítulo 14 de Mateo, desde el 22 hasta el 36. Mateo 14, 22. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Sabes? No tienes la seguridad de que hoy vayas a volver a tu casa. ¿No sabes si te puede pasar algún problema de salud de repente? ¿No sabes si te va a pillar un coche? ¿Tienes miedo? No sabes si hoy, aunque vuelvas a casa, toda tu vida se va a echar a perder. No sabes si la persona que más quieres te va a fallar. No sabes si vas a hacer algo, alguna decisión estúpida que destruya tu vida. No sabes si de aquí a un mes te van a diagnosticar una enfermedad crónica, una enfermedad irreversible, que vaya a destruir tu salud, tu vida social. No sabes si vas a recibir una mala noticia de tu trabajo. ¿Tienes miedo? No sabes si de aquí a poco tiempo, por ejemplo, pueda estallar una guerra que vaya a arrasar todo lo que conocemos. ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¿Un poco? No sabes si las personas que más quieres, en las que más confías, de repente te van a abandonar. No sabes si mañana va a ser un buen día. No sabes si este año va a ser el peor de toda tu vida, con mucha diferencia. ¿Tienes miedo? Vamos a leer Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Dice así: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron a todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, y te doy muchas gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Y te quiero rogar que en el día de hoy tú nos hables, Señor. Que tú cierres mi boca y que tú hables. Y que tú nos ayudes a tratar estos miedos que tenemos, Señor. Y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues
¿recordáis lo último que vimos hace un par de semanas? Jesús estaba con una multitud muy grande que había alimentado, ¿os acordáis? Había dado, los discípulos le habían dado 5 panes y 2 peces, y Jesús lo había multiplicado y se lo había dado para que hubiera suficiente para unas 20.000 personas. Y los discípulos lo habían repartido por todas las personas, así que imaginaos lo cansados que estaban los discípulos. No sé si alguno de vosotros ha sido camarero alguna vez. Yo sí, y no me puedo imaginar lo que es servir a 20.000 personas. O sea, una cosa impresionante. Pues habían servido a 20.000 personas, así que estarían reventados. Jesús, así que les mandó, les dijo que se fueran, que cogieran la barca y se fueran. Realmente la palabra que usa es bastante fuerte. Realmente Jesús les estaba forzando. Y dijo, anda, venga, iros ya. Y se fueron ellos en la barca. Y entonces Jesús despidió a la multitud. Probablemente los discípulos estaban pensando, qué bien, ¿no? Ahora podemos descansar, podemos tener un tiempo tranquilo y nos vamos aquí en el crucero, ¿no? Y a relajarnos. Y bueno, ellos no iban a tener camareros y eso, pero bueno, al menos iban a estar relajados. Iban a poder desde luego recapacitar sobre el milagro y el significado del milagro que acababa de pasar, de la alimentación de la multitud. Y así que pues ellos se fueron. Jesús despidió a la multitud, ya se fueron cada uno a su lugar. Y bueno, es curioso la razón por la que Jesús despidió a las multitudes. Aquí no se nos dice nada más. Simplemente dice que después de despedir a la multitud, y en el versículo 22 que despedía a la multitud, nada más allá. Pero vemos que Jesús tenía una buena razón para despedir a la multitud. Por ejemplo, aquí Mateo no nos lo dice, pero Juan nos dice algo muy importante acerca de lo que estaba pasando aquí. Juan, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, nos explica la razón. Vamos un momentito, ahí nos explica la razón. Decíamos que Juan también había registrado este milagro, de hecho, el milagro de la alimentación de los 5.000, de hecho, está en los 4 evangelios. Así que Juan capítulo 6... Versículo 14 dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Qué bueno, ¿no? Lo estaban reconociendo como el profeta que había predicho Moisés. ¡Qué maravilla! Versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. Ellos querían hacerle rey. Así que Jesús les dijo, anda, venga, iros, y se fue y se escapó. ¿Por qué? Porque querían hacerle rey. ¿Por qué querían hacerle rey? ¿Quién no quiere a alguien que te dé de comer gratis? Imaginaos, un rey que venga a multiplicar panes y peces. ¡Qué maravilla!, ¿no? Aquí venga, de vacaciones todo el mundo. Pues Jesús no quería eso. Jesús no quería que nadie le siguiera para obtener cosas de él. Jesús no quería que nadie le siguiera por razones puramente egoístas. Así que los despidió y él se fue al monte a orar solo. Y esto es algo que Jesús hace normalmente. Vemos a Jesús en varias ocasiones, sobre todo en momentos de tentación, en momentos críticos en su ministerio, en los que Jesús se va solo a orar, a estar con su Padre, a tener un momento íntimo con su amado Padre. Por ejemplo, lo vemos en Getsemaní, ¿os acordáis? Cuando Jesús, justo antes del momento en que fuera entregado, Jesús estaba solo orándole al Padre. Lo vemos, por ejemplo, los 40 días que estuvo en el desierto, que estuvo ayunando. Él se apartó justo antes de su ministerio para estar ayunando y orando y meditando y recapacitando sobre lo que iba a ser su ministerio más adelante. Esto es algo que Jesús hacía normalmente. Él se apartaba a orar. Y lo hizo bastante tiempo. Dice que cuando luego ya volvemos a ver a Jesús, era la hora cuarta. Y esto es entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, estuvo un buen rato Jesús orando solo. Que a veces nos aburrimos después de 2 o 3 minutos orando, ¿verdad? Y ya no sabemos qué más decir. Pues Jesús tenía una relación con su Padre tal que se podía estar horas y horas y horas hablando con él. Y no se aburría porque era su amado Padre. Cuando quieres a alguien, cuando de verdad aprecias a alguien, te encanta estar con esa persona, ¿verdad? Los que estáis casados, ¿qué pasaba cuando erais novios? Que siempre querías estar y el mensajito y ay. Bueno, el mensajito yo. Otro será más adelante el WhatsApp y más atrás la carta o la llamada o no sé.
cada uno su cosa. Pero Jesús quería estar mucho tiempo con su amado Padre. Él se apartó de todo y de todos y se fue al monte. Pero bueno, para los discípulos la cosa no había sido tan placentera. No estaban en el crucero que ellos esperaban, desde luego, después del agotamiento que tenían, desde luego, de haber estado, después de todas las jornadas maratonianas que tenían con Jesús, habían tenido que servir a tantísima gente, desde luego, que estaban reventados. Así que ellos estaban en el barco, y de repente, ¿os acordáis cuando vimos en el capítulo 8 de la gran tormenta que afrontaron, que pensaban que se iban al fondo del mar? Que en ese lago, en el lago de Galilea, es muy normal, de repente se cruza el aire y se forma una tormenta impresionante en cuestión de minutos, que no lo ven ni venir. Pues eso es lo que pasó allí otra vez. Y tal era esta tormenta, como pasó en el capítulo 8, que incluso los experimentados pescadores que estaban allí en ese barco creían que aquello era el final. Era de noche. El viento movía el barco como una cáscara de nuez en medio de la tormenta. Las olas parecía que iban a anegar la barca. Los discípulos estaban tan cansados y no veían nada. La luz ni de las estrellas ni de la luna podía penetrar en la densa capa de nubes que se estaba formando. Solamente notaban que de vez en cuando había alguna ola que arrasaba el barco y tenían que agarrarse fuerte y no podían hacer nada para luchar contra ese mar y contra ese viento. Y entonces empezaron los truenos. Un trueno era bueno en un sentido, de repente podían ver durante un momento, ¡pum!, un fogonazo, pero eso lo que hacía era que vieran la lejanía del mar, todo a su alrededor, una tormenta increíble, unas olas que los iban a enviar al fondo del mar, y de repente se acababa el trueno y todo otra vez a oscuras, completamente a oscuras. Los discípulos estaban que no sabían a qué agarrarse, la barca creían que se iba a romper, aquello era su final, no podían hacer nada. Y entonces uno de ellos, en uno de los truenos, vio algo increíble. Vio una silueta como de una persona encima de una nube, encima de una ola. Y ¡pum! Y de repente se acabó el trueno y lo dejó de ver. Y se puso a gritar, ¡hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí encima de la ola! Y todo, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Estás loco! ¡Hay alguien ahí! Mira, y de repente vieron, ¡pum!, con el siguiente trueno, que estaba ahí, pero estaba más cerca. Se estaba acercando. ¡Es el fantasma del lago! ¡Es el fantasma del lago, madre mía! Se les iba a salir del corazón, no sabían en dónde meterse y veían que con cada pum, con cada destello, con cada relámpago, la sombra, la figura se estaba acercando cada vez más y más y más. Es un espectro del más allá que viene a llevarnos al fondo del mar a ser comida de peces. Madre mía, este es nuestro final. De aquí no vamos a salir. Y de repente, cuando ya estaba lo suficientemente cerca, se oyó una voz que venía del mismo sitio donde estaba aquel espectro. ¿Qué dijo? No tengáis miedo, sed valientes, yo soy. En ese momento la cosa cambió. La tormenta seguía ahí, ¿eh? La tormenta no bajó ni un ápice. Pero todo cambió. Porque en ese momento no solamente vieron que ese que estaba ahí no era un espectro y no iba a devorarlos. Vieron que era Jesús. Era Jesús el que estaba ahí. Hasta ese momento todo había sido terrorífico porque el que les había ayudado en la última tormenta no estaba. Jesús estaba en el monte orando, muy lejos de ellos. Pero en el momento en que ellos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí con ellos, la cosa cambió completamente. Era Jesús mismo. Su maestro estaba ahí. Pero lo que les digo Jesús tiene mucha importancia. Yo creo de hecho que es una de las cosas más importantes de todo este texto. Esa diminuta frase que les dice a Jesús. Lo primero que les dice podría traducirse como sed valientes. Esta palabra en el original podríamos traducirlo como comenzad a estar firmes a pesar de las circunstancias adversas que estáis enfrentando. No miréis a las circunstancias, no importan las circunstancias, permaneced firmes. No porque las circunstancias vayan a cambiar,
sino porque vosotros vais a permanecer firmes. De hecho, les da la razón de por qué deben permanecer firmes en la siguiente afirmación. Les dice, yo soy. Quizá en vuestra versión dice, soy yo. En el original, en griego, dice, yo soy. Ego eimi. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Si Jesús hubiera dicho así en español, yo soy, hubiera sonado un poco raro en español, ¿verdad? Esta expresión suena igual de raro en griego. No es exactamente lo que diría alguien que está sencillamente queriendo decir, aquí estoy yo, o este soy yo, no es un fantasma, no tengáis miedo. Lo que Jesús está diciendo aquí, probablemente lo que salió de su boca, es una forma verbal del verbo hayá, el verbo ser, en hebreo, que no es la primera vez que se usaba. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice así: Entonces dijo Moisés a Dios. Dios está llamando a Moisés. Es el momento en el que Dios está llamando a Moisés para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. He aquí, si yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy, estábamos antes cantando al gran yo soy, ¿verdad? Yo soy. El nombre de Dios. El nombre que Dios se dio a sí mismo para revelarse a su pueblo. Yo soy. Ese es el nombre que estaba diciendo aquí Jesús. Jesús no simplemente estaba diciendo, no tengáis miedo, no es un fantasma, soy yo vuestro maestro que ha estado con vosotros todo el tiempo. No, Jesús estaba diciendo, no tengáis miedo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está aquí con vosotros. No tenéis ninguna razón para tener miedo. Da igual las circunstancias. ¿Qué importa que haya unas olas si está aquí el que creó las olas? ¿Qué importa el viento si está aquí el que maneja el viento? ¿Qué importa? De hecho, ¿qué importa si moréis aquí? Si está aquí el que os va a llevar con él. ¿Qué importa? ¿Qué importan las circunstancias? Porque aquí, con vosotros, está el Dios de dioses, está el que maneja todo, está el que tiene el mundo sobre su palma. Está el que lo ha creado todo, el que es el soberano, el que tiene contados los pelos de vuestra cabeza. ¿Qué importa? ¿Qué importan las circunstancias? ¿Qué más da? Amén. Sí, Señor. Entonces, hay un discípulo que desde luego es el más impetuoso de todos. Pedro. Pedro le dice, Señor, Maestro, si eres tú, mándame que vaya sobre ti, sobre las aguas hacia ti. Pedro le estaba pidiendo el poder para poder repetir el mismo milagro que acababa de hacer Jesús, que estaba haciendo en ese momento. Allí estaba Jesús parado, de pie, encima de las olas que estaban yendo y viniendo. Pues Jesús le dijo simplemente, ven. Y es importante que veamos que lo que está aquí diciendo Pedro no está dudando que él sea Jesús. Aunque lo veamos en un condicional que dice, si eres tú, este condicional en el original en griego lo podríamos traducir algo así como, ya que eres tú. Pedro no estaba poniendo en duda que ese fuera Jesús. Pedro estaba diciendo, como eres tú, como realmente eres tú, ya que tú eres el que está ahí con nosotros, ya que Dios mismo es el que está delante de mí, entonces desde luego que si tú me lo dices, yo podré ir andando a ti. Pedro estaba confiando plenamente en Jesús. Pedro estaba haciendo caso absolutamente a Jesús. Estaba olvidándose por completo de la tormenta, del hecho de que iba a estar pisando sobre agua líquida. Pero si es Dios el que estaba delante de él, entonces desde luego que podría hacerlo. Si es el que creó los átomos, desde luego que podría hacerlo. Y sin ningún problema podría hacerlo. Así que Jesús le dijo, ven. Y Pedro se puso al borde de la barca y sacó un pie
Yo me imagino ese primer momento de ir a... Y como haciendo surf, imaginaos cómo estaba toda la barca con las olas y todo. Y puso el primer pie y no se hundió. Y entonces sacó, ya apoyado con el agua, sacó la otra pierna y puso el otro pie. Y ahí estaba de pie encima del agua. Encima de un agua impetuosa, llevada por un viento que lo arrasaba todo. Allí estaba Pedro, encima del agua, andando, y un paso tras otro se fue encaminando cada vez más a Jesús. Estaba flipando en colores. O sea, eso era increíble lo que estaba pasando allí. Pero por un momento, Pedro sintió una fuerte racha de viento que le daba en la cara. Y eso desvió su atención. Y madre mía, ahí había un trueno que estaba iluminando todo lo que había a su alrededor. Y vio las olas de tantos metros de altura que estaban sacudiendo el mar de allá para acá. Vio el viento y el viento... Vamos a ver, es que Pedro era un hombre, sí, era un hombre recio, un tío, pero al lado de esas olas, al lado de ese viento fuerte, no era nada. Es que Pedro se iba a ir, ya no estaba agarrándose a la barca, no tenía dónde agarrarse. Y en ese momento Pedro perdió de vista al Dios que tenía delante. Y como él perdió de vista lo sobrenatural, hizo lo que era natural y se hundió como una piedra en medio del mar. Pero Jesús no estaba lejos. En ese momento, según se estaba hundiendo Pedro miró a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. De esta ya no salgo. Ahora ya no tengo ni barca. De esta ya no salgo. Y la mano de Jesús se lanzó a su rescate y le agarró y le sacó hacia arriba y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta palabra de dudar básicamente es como estar dudando entre dos cosas, como el que está en medio de un camino y no sabe en una bifurcación y no sabe qué camino coger. Pues eso es lo que le está diciendo Jesús. Ha habido un momento en el que tú me tenías a mí, tenías allí al Señor de lo sobrenatural, tenías al Dios de dioses, que te estaba sosteniendo, pero a la vez es que, madre mía, lo que había a tu alrededor. Es que estaba el mar tan embravecido, es que estaban las olas tan fuertes, es que estaba el viento tan impetuoso, que de repente no has sabido si fiarte de tus ojos, de la vista, o fiarte de tus ojos, del alma. Y es en ese momento en el que se fue a pique, en el momento en el que no supo a cuál de los dos señores servir, en el momento en el que no tuvo claro si realmente el Dios que estaba ahí le iba a sacar de esa. Así que Jesús le llevó de vuelta al bote, y en el mismo momento en el que Jesús puso su pie en el bote, ¡fum!, se acabó la tormenta. Terminó. Como pasó la otra vez, en el capítulo 8. Pero algo muy, muy importante había pasado desde ese momento, en el capítulo 8, cuando ya se enfrentaron a la gran tormenta, al gran seísmo del que habla el capítulo 8, a este momento. Algo muy grande había cambiado. ¿Os acordáis que estábamos hablando que Jesús había cambiado su estrategia? ¿Que Jesús había cambiado su rumbo? Ahora él se estaba enfocando mucho más en sus discípulos, en enseñar a sus discípulos. Y de la misma manera que el anterior milagro, yo creo que la principal misión, lo principal que tenía en mente Jesús al hacer este milagro, no es sencillamente demostrar que Él es el Mesías, que Él tiene poder para hacerlo. Él quería enseñar mucho más a sus discípulos por medio de esto. Y lo hizo. ¿Os acordáis cuál fue la reacción en aquel momento de los discípulos cuando terminó la tormenta? Cuando Jesús, con una sola palabra, hizo que aquella tormenta que se los comía vivos se quedara como una balsa de aceite. ¿Quién es este? Que incluso el viento y el mar le obedecen. ¿Os acordáis? Qué diferente la reacción ahora. Qué diferente. Parece que los discípulos habían aprendido la lección.
o estaban en proceso de hacerlo al menos. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál fue su reacción? Les dice, le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. En aquel momento se preguntaban con asombro, ¿pero quién es este? Y ahora le adoraron. Y le adoraron, ¿cómo le adoraron? Pues no, yo no sé la posición que pondrían, si es lo que estáis pensando o alguna cosa así. Yo creo que hay algo más importante aquí. La manera en que le adoraron fue diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La manera en que le adoraron fue reconociendo quién es el que realmente estaba delante de ellos. Hasta ese momento habían tenido a un maestro. Hasta ese momento quizá incluso habían tenido, en su mente habían tenido al Mesías delante de ellos. Pero ahora sabían que quien tenían delante era a Dios Hijo. Al mismo Dios. A aquel que estaba hablando con Moisés y diciéndole, yo soy el que soy. Ese mismo es el que estaba ahí, en la barca, con ellos. El mismo. Y así le adoraron. Le adoraron reconociendo que pase lo que pase a su alrededor, Él sigue siendo Dios. Él es el Dios de Israel. Y eso lo cambia absolutamente todo. Es una perspectiva completamente diferente de la vida. Por contra, bueno, al poco llegaron a su destino. Bajaron en Genesaret. Es una región que está al oeste del mar de Galilea, un poco al sur de Capernaum, que es más o menos el sitio por donde salieron. Es una travesía que no duraría tanto tiempo, pero claro, se habían encontrado con una tormenta impresionante. Así que llegaron allí y enseguida se corrió la voz, claro, que estaba allí Jesús, el hacedor de milagros, el sanador de enfermos, y todo el mundo llegó, pues igual que pasaba en cualquier otro sitio. ¿Os acordáis? Jesús iban de lado a lado del mar y en cualquier sitio que llegaban, enseguida se corría la voz y todo el mundo quería llevar a sus enfermos para que Jesús les sanara. Y Jesús les sanó. Y Jesús tenía misericordia de ellos y les sanaba. Pero yo creo que Mateo ha incluido este trocito a partir del versículo 34 por una razón. ¿Recordáis? Jesús salió huyendo de los que estaban de la multitud porque querían hacerle rey por motivos egoístas. Y aquí llega a otro sitio en el que se encuentra con otras personas que ven en Jesús alguien de quien sacar tajada. Alguien, sí, reconocen que tiene poder para hacer milagros, pero lo único que quieren de Jesús son los milagros. Lo único que no están dispuestos en ver al Jesús Señor. No están dispuestos, desde luego, a creer en el Jesús Dios. Lo único que quieren es al milagrero. Lo único que quieren es un Jesús siervo, un Jesús que me sirva, que me dé, que me ayude. Un Jesús del que poder sacar yo tajada. Y no un Jesús ante el que arrodillarme. No un Jesús al que servir y al que adorar. Así que, ¿qué podemos aprender de este texto, de esta historia del fantasma del lago? Pues lo primero es que debemos tener mucho cuidado de no ser como los hombres de Genesaret. Y sabes, tristemente, el modelo de los hombres de Genesaret, yo creo que es el modelo de la mayoría de los que asisten a una iglesia evangélica. Así que es muy posible que tú estés y yo esté ahí, de una u otra manera. Si Jesús es Dios, entonces no está ahí para servirnos. Jesús no está para hacernos nuestra vida más fácil. Jesús no está ahí para darnos lo que le pedimos. Eso no es lo que hace Dios. Si Él está ahí para darnos lo que le pedimos,
entonces el Dios somos nosotros y Él es el que sirve al Dios. Pero eso no es. Si tú crees en ese Jesús, estás creyendo en un Jesús falso. Jesús es Dios y como Dios no pide de nosotros nada menos que no sea una completa adoración, una absoluta sumisión, una obediencia ciega. Si tú estás aquí esperando que Dios te dé sentirte bien, que sane a no sé quién, que no sé quién cambie, que mi vida, que mi matrimonio se mejore, qué sé yo, si la única razón por la que estás aquí es para que Dios te dé, sencillamente estás en el sitio equivocado. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Aquí el que pide es Él. No estoy diciendo que esté mal pedir, no estoy diciendo que esté mal orar, y no estoy diciendo desde luego que Dios no escuche o que no responda a las oraciones de sus hijos. Desde luego que lo hace, desde luego que es maravilloso orar, que debemos hacerlo, pero siempre recordando, como hizo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, porque aquí el Dios eres tú y no yo. ¿Vale? Jesús, en medio de la vida tan ajetreada que tenía, después de la paliza que se había dado desde luego con la multitud y de todo lo que traía a sus espaldas de antes, Él apartó tiempo, mucho tiempo, para orar. No solamente porque es algo que tenía que hacerlo y si no lo hacía, pues le iba a cantar las 40 a su padre. No. Jesús lo hizo porque quería, porque le encantaba pasar tiempo con su Padre, porque lo necesitaba. Jesús lo necesitaba, estar tiempo con su Padre, recargar las pilas con Dios mismo. Y me gustaría hacerte una pregunta. Si Jesús, siendo Dios, si Jesús, teniendo, como dice en Juan, el Espíritu Santo sin medida, lo necesitaba, ¿qué te hace a ti pensar que tú no lo necesitas? ¿Qué tal estás en tu tiempo a solas con Dios? ¿Qué tal estás? Porque lo necesitas. Y estoy seguro de que si no lo estás haciendo, lo estás notando. Aunque no te estés dando cuenta de qué es eso, lo estás notando en tu vida. Porque lo necesitamos. Necesitamos a Dios como algo presente en cada faceta de nuestras vidas. Necesitamos descargar en Él todas nuestras ansiedades. Necesitamos rendirnos a Él, necesitamos pedirle perdón y arrepentirnos por tantas veces que queremos vivir nuestra vida como nos da la gana. Le necesitamos. Que no pase ni un solo día sin que apartemos ese tiempo. Pero es que no tengo tiempo. ¿Tienes tiempo para ver las noticias? ¿Tienes tiempo para ver el Facebook, para mirar el móvil, el WhatsApp? ¿Tienes tiempo para hablar mal de otros? Te aseguro que tienes tiempo para tu Dios. Otra cosa que no lo quieras. Que tengas otras prioridades. Normalmente la imagen que tenemos de los discípulos, y más en pasajes como este, es que estaban dudando, que no aprendían, pues vaya catetos, vaya cabezones, ¿no? Y es verdad muchas veces. Pero yo creo que en este caso, a quien normalmente tenemos como el malo de esta historia, que es a Pedro, nos da una gran lección, o varias. ¿Sabéis? No sé qué va a pasar de aquí en el futuro, pero que yo sepa, a día de hoy, en toda la historia de la humanidad, solamente ha habido 2 personas que han caminado encima del agua. Solo 2. Una se llama Jesús y la otra se llama Pedro. No ha habido nadie, aparte de Jesús, que haya estado donde Pedro ha estado. Absolutamente nadie. Y había 12 tíos en la barca, ¿eh? Había 12. No estaba Pedro solo. Había otros 11 que se quedaron en la barca. Solamente uno que se atrevió a dar el paso fuera, a salir de su barca. Pedro confió en ese que había dicho que era Dios, que estuvieran tranquilos. Confió en Él hasta el punto de confiar su propia vida a Él. Lo que Pedro estaba haciendo era un suicidio a todas luces.
de no ser porque el que tenía delante era Dios. No sé si... Sé que Dios te está pidiendo que salgas de la barca, en algún sentido, en tu vida. ¿Verdad que sí? Te está pidiendo que hagas algo que te hace salir de tu comodidad, de tu seguridad en tu vida. Y no lo haces porque tienes miedo. ¿Verdad que sí? Quizá perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño, que no lo merece. No sé, quizá incluso hacerte miembro de la iglesia, que estás dudando. Quizá comenzar a servir de alguna manera, ayudar a alguien de alguna manera que piensas que no lo merece o que no te lo va a devolver o que no vas a poder salir de esa si le ayudas. Quizá comenzar a ofrendar más. No lo sé, tú lo sabes. Dios te está pidiendo que hagas algo que no te gusta, que es inseguro, que te saca de tu comodidad, que es incómodo y que no tiene ninguna lógica hacerlo, a no ser que quien te lo esté diciendo y quien esté delante de ti sea Dios mismo. Seamos Pedros. Afiancémonos en que el que tenemos delante es el creador del universo. Es nuestro Padre celestial. Es el que nos ama con todo su corazón, mucho más de lo que nosotros podamos siquiera imaginar. Afiancémonos en el hecho de que Él sabe lo que hace, que Él sabe lo que pide, que tenemos que hacerlo porque Él nos lo manda, porque Él es nuestro Señor. Amén. Y dejémosle a Él las consecuencias. ¿Sabes? Habrá momentos en los que dudarás. Y habrá momentos en los que creas que te hundas como hizo Pedro. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo. Señor, sálvame, como hizo Pedro. Porque Jesús está ahí mismo, a tu lado. No se ha ido. Pensabas que se había ido, pero no se ha ido. Está ahí contigo. Solamente a un momento que tú clames a Él, Él te lanza la mano y estás a salvo. Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Había una frase que me gusta mucho. Dice, el miedo es cuando dejas que las circunstancias se interpongan entre Dios y tú. La fe es cuando dejas que Dios se interponga entre tú y las circunstancias. ¿Tienes miedo en la vida? ¿Tienes miedo? ¿Tienes mucho miedo? Me gustaría que comprendiéramos algo maravilloso de este texto. Algo que me ha entusiasmado de encontrar aquí. Una perla de gran precio. Que tenemos aquí, quizá lo hemos leído muchas veces y no nos hemos dado cuenta. Muchas veces pensamos que el opuesto al miedo es la valentía, ¿verdad? El opuesto al miedo, si yo tengo mucho miedo, es no, pues voy a seguir adelante, porque yo tengo fuerzas, porque... No. El opuesto al miedo no es la valentía. El opuesto al miedo es la adoración. El opuesto al miedo es la adoración. La razón por la que Jesús les dijo que no tuvieran miedo al enfrentar las circunstancias tan difíciles que estaban enfrentando es que Él era Dios. Esa es la razón que Él les dio. No que ellos eran unos buenos marineros y iban a salir de esa. No que de aquí a 2 minutos se iba a acabar la tormenta, que se iba a acabar la tormenta de ahí a 2 minutos. Pero esa no era la razón por la que ellos no debían tener miedo. La razón por la que ellos no debían tener miedo es porque Dios mismo estaba allí con ellos. Y si nosotros tenemos la percepción de que Dios mismo está con nosotros, y es que no tengo dinero para pagar la hipoteca, y es que mira dónde se está metiendo mi hijo, mi hija, que me da pavor de pensar qué va a ser de su futuro. Y es que mira cómo me trata mi marido, mi mujer. Y es que mira, este es problema de salud que yo creo que no voy a poder salir adelante. Y es que mira cómo me tratan. Y es que mira esta cosa y la otra. Y lo que realmente necesitamos, lo único que necesitamos, es entender
quién es Dios. Es lo único que necesitamos. Dios se ha revelado aquí. Aquí. Lee tu Biblia. Conoce a tu Dios. Conoce que tu Dios no va a ser nunca sobrepasado por tus circunstancias. Como dicen algunos, no le digas a tu Dios lo grande que es el gigante. Dile al gigante lo grande que es tu Dios. Lo único que necesitamos es conocer a Dios. Y eso es, ¿sabes? La adoración no es sencillamente venir aquí y cantar unas canciones. Cantar no es adorar. Puede ser que la adoración involucre el cantar en algún momento. Pero desde luego que no son sinónimos, ni muchísimo menos. La adoración es conocer a Dios, confiar en Él y obedecerle. Eso es la verdadera adoración. Y es por eso que digo, cuando tienes miedo, lo que tienes que hacer es recordar quién es tu Dios. Es ponerte de rodillas y decirle a Dios, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué estoy pasando por esto. Quizás sí lo entiendo, pero no lo soporto. Es demasiado fuerte para mí. No sé cómo salir adelante, pero yo sé que tú eres Dios. Pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Yo sé que tú eres el gran Señor. Yo sé que tú eres el que ha creado el mundo con una sola palabra. Yo sé que tú eres el que lo sostiene todo y por supuesto el que sostiene mi vida. Y yo sé que tú eres el Padre que me ama, que sabe por lo que estoy pasando y aún así me deja pasar por esto. No lo entiendo, pero sé que tú lo entiendes. Sí, Señor. Yo no puedo hacer nada, pero sé que tú sí puedes. Amén. Realmente la adoración es decirle a Dios, incluso aunque nada cambie, incluso aunque de esta me muera, yo seguiré creyendo que tú eres mi Señor y seguiré confiando en ti, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Eso es la adoración. Y no cantar canciones. Quizá podemos hacer eso cantando canciones. No estoy en contra de cantar canciones. Pero la adoración no es cantar. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios una salida. Y Dios está poniendo la salida delante de nosotros. Y no la vemos porque no es la salida que nos gustaría. Estoy seguro de que lo último que estaban esperando encontrarse los discípulos en ese fantasma era la salida de Dios. Y a veces nos pasa. Cuando estemos pasando por momentos de tribulación y de miedo, siempre estate atento. Dios está actuando aunque no lo veas. Estate atento porque Dios está haciendo algo en medio de eso. Quizá no te está sacando por el rumbo que a ti te gustaría salir, pero eso no pasa nada porque Él te está sacando por el mejor rumbo posible. Sí, Señor. Para terminar, me gustaría decirte algo muy importante. Quizá tú estás aquí y nunca hayas creído en Cristo como tu Salvador. Quizá el miedo que tienes es a la muerte. Y sabes, con razón. Si tú no has creído en Cristo, el paisaje que nos pinta la Biblia después de morir es horroroso. Y no hay manera de poder endulzarlo un poco. Es terrible. Pero sabes, Cristo está a tu lado. Cristo ha pasado el infierno por ti porque no quería ir al cielo sin ti. Lo único que tienes que hacer, como hizo Pedro según se hundía, es decir, sálvame, Señor, sálvame. Y Cristo salva. ¿Tienes mucho miedo? ¿O tienes un Dios muy grande? Te lo pregunto porque las dos cosas no son posibles. Escoge una de las dos. O ten mucho miedo, o ten un Dios grande. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por ser tan bueno, por ser nuestro Padre, por ser nuestro guardador,
por ser al que podemos acudir en cualquier momento, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Redentor, por ser nuestro Señor. Muchísimas gracias porque no tenemos ninguna razón para tener miedo en esta vida, ni en la siguiente, ni en nada, porque tú eres nuestro Padre amoroso que nos guarda en la palma de su mano y no vas a permitir que nada malo nos pase más allá de lo que podamos soportar, y que tú vas a estar siempre ahí para darnos la salida, Señor. Muchísimas gracias por ser un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso. Queremos adorarte no solamente con nuestras canciones o con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestro corazón y con nuestras vidas. Y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén.